En las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a derramar su luz dorada sobre las piedras antiguas de Jerusalén, una tensión invisible recorría las calles estrechas de la ciudad como un presagio oscuro. Los mercaderes abrían lentamente sus puestos, los peregrinos caminaban hacia el templo y el murmullo cotidiano parecía mezclarse con un extraño sentimiento de inquietud. Pero entre aquellas callejuelas polvorientas, un grupo de hombres avanzaba con una determinación fría y despiadada. Eran fariseos y escribas, hombres vestidos con autoridad religiosa, cuyos ojos no reflejaban misericordia sino el deseo ardiente de tender una trampa perfecta. Entre ellos arrastraban a una mujer aterrorizada, una figura quebrada por el miedo y la vergüenza, mientras el eco de sus sandalias golpeaba las piedras antiguas como el anuncio de un juicio inevitable. La mujer apenas podía sostenerse en pie. Sus cabellos desordenados caían sobre su rostro cubierto de lágrimas y polvo, y sus manos temblaban mientras intentaba cubrirse de las miradas crueles que se clavaban sobre ella como lanzas. Cada paso era una humillación pública. La multitud comenzaba a reunirse al escuchar los gritos de acusación que brotaban de los labios de los fariseos con una violencia casi teatral. Nadie se acercaba para ayudarla, nadie se atrevía siquiera a intervenir. La ley había sido pronunciada sobre ella antes de llegar al lugar del juicio. En medio de aquel ambiente sofocante, la mujer sentía que la muerte caminaba a su lado, respirando sobre su cuello, esperando el instante final en que las piedras comenzarían a caer. Pero aquella mañana no se trataba solamente de ella. Los líderes religiosos tenían un objetivo mucho más grande y peligroso. Mientras avanzaban hacia donde estaba Jesucristo enseñando al pueblo, intercambiaban miradas llenas de astucia y orgullo. Ellos no buscaban justicia. Buscaban una oportunidad para destruir al hombre que desafiaba su autoridad y conmovía los corazones de la multitud. Si Jesús aprobaba el apedreamiento, perdería la imagen de misericordia que atraía al pueblo. Pero si la perdonaba abiertamente, podrían acusarlo de quebrantar la ley de Moisés. Habían preparado la escena con precisión despiadada, convencidos de que aquella vez el Galileo no tendría escapatoria. Cuando finalmente llegaron al templo, el ambiente cambió de inmediato. La multitud se abrió lentamente mientras los fariseos empujaban a la mujer hacia el centro, haciéndola caer de rodillas frente a Jesús. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó en el silencio que se apoderó del lugar. Todos observaban expectantes. Algunos con curiosidad, otros con morbo, otros con miedo. Los acusadores levantaron la voz para que todos pudieran escuchar. «Maestro», exclamaron con una falsa apariencia de respeto, «esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Sus palabras fueron pronunciadas como una sentencia pública, buscando incendiar el ambiente y arrastrar a todos hacia el juicio. Entonces uno de ellos levantó una piedra frente a la multitud, apretándola con fuerza en su mano endurecida, mientras declaraba con arrogancia: «En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». Aquella pregunta cayó sobre el lugar como una espada desenvainada. Los rostros comenzaron a girar hacia Jesús, esperando una respuesta inmediata. El aire parecía haberse detenido. Incluso el viento parecía guardar silencio. Los fariseos observaban con sonrisas ocultas, convencidos de que habían atrapado al Maestro entre la ley y la compasión, entre Roma y el pueblo, entre la condena y la misericordia. Sin embargo, Jesús no respondió de inmediato. Aquello desconcertó profundamente a los acusadores. Mientras todos esperaban palabras, él hizo algo inesperado. Lentamente se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir con su dedo sobre la tierra. El gesto parecía simple, pero en aquel instante el tiempo mismo pareció detenerse. Los murmullos disminuyeron. La tensión creció como una tormenta invisible. Algunos intentaban ver qué escribía, otros observaban confundidos, mientras los fariseos empezaban a impacientarse. La mujer seguía llorando en silencio, temblando, esperando escuchar en cualquier momento la autorización para su ejecución. La escena se volvió insoportablemente intensa. El polvo se levantaba suavemente alrededor de los pies de la multitud, mientras el sonido distante de las aves sobre el templo contrastaba con el peso aplastante del silencio. Los fariseos insistieron una y otra vez, presionándolo para responder. Querían obligarlo a hablar, empujarlo hacia la trampa que habían construido cuidadosamente. Pero Jesús permanecía sereno, como si pudiera ver mucho más allá de aquella acusación. Sus ojos reflejaban una calma imposible de explicar, una autoridad silenciosa que comenzaba a inquietar incluso a los más arrogantes. Entonces, lentamente, Jesús se puso de pie. El movimiento fue tan solemne que toda la multitud quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron uno por uno los rostros de los acusadores. No había ira en su mirada,
pero sí una verdad tan profunda que parecía atravesar el alma. Y entonces pronunció aquellas palabras que partirían la escena en dos para siempre. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La frase cayó como un trueno invisible sobre cada corazón. No hubo gritos. No hubo discusión inmediata. Solo un silencio devastador. De repente, el peso de las piedras comenzó a sentirse diferente en las manos de aquellos hombres. Ya no eran instrumentos de justicia. Parecían convertirse en evidencia de su propia culpa. Los más ancianos comenzaron a bajar lentamente la mirada. Sus rostros endurecidos empezaron a quebrarse bajo el peso de la conciencia. Uno de ellos dejó caer su piedra. El sonido seco contra el suelo resonó en todo el patio como el comienzo de un derrumbe espiritual. Luego otra piedra cayó. Y otra más. Uno por uno comenzaron a retirarse lentamente, incapaces de sostener la mirada del hombre que había expuesto no sus actos externos, sino la oscuridad escondida dentro de sus propios corazones. Finalmente, el lugar quedó en silencio. La multitud observaba atónita cómo los acusadores desaparecían entre las sombras de las calles de Jerusalén. Solo quedaron Jesús y la mujer, aún arrodillada, temblando, sin comprender completamente lo que acababa de ocurrir. El mismo lugar que unos minutos antes parecía un escenario de muerte, se había transformado en un santuario de misericordia. Y en medio de aquel silencio sagrado, la gracia triunfó sobre la condena, mientras el maestro levantaba a aquella mujer destrozada para devolverle algo que el mundo ya le había quitado. La esperanza. Jesús le dijo: ¿Dónde están tus acusadores? Y ella respondió: Señor, todos se fueron. Entonces le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más.